Bueno, amados hermanos, después de haber orado, dado gracias al Señor y creer que Él estará haciendo cosa poderosa en medio de nosotros, vamos a ir a la enseñanza y que esta palabra quede grabada en nosotros. Porque el propósito es que cada palabra vaya quedando grabada y se sume a nuestra vida de tal manera que nosotros la podamos vivir plenamente. Así que, amados hermanos, aquí vamos a continuar este estudio tan hermoso, tan glorioso que hemos venido desarrollando acerca del conocimiento de Dios para honra de Él. Porque el propósito de conocerle es poderle honrar más y más. A medida que más le conocemos, más le honramos. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, entonces le podemos honrar, saber que realmente Él es nuestro Dios. Yo recuerdo, y no voy a trivializar esto, sino que son ejemplos que se me vienen a la mente. Ujú. Había como una especie de video, de comercial, ya no recuerdo bien, fue ya hace ya algunos años, y el protagonista era un futbolista muy reconocido, como uno de los mejores futbolistas del mundo, que es el señor Cristiano Ronaldo, Ujú. ¿sí? En su tiempo, cuando tuvo, digamos, esa época de oro, en donde era reconocido pues como uno de los máximos referentes del fútbol, hicieron un video con él y él sale disfrazado, sale con barba, pelo y va así todo, y hasta le ponen, o sea, como un abrigo, y eso lo hacía ver como un poco Gordi. gordito, ¿no? Y él está en medio de una plaza pública, y él está con un balón, y él le tira el balón a las personas, y a veces iba caminando a alguien y veía el balón y dejaban seguir el balón. Una que otra persona de pronto se lo devolvía, le pateaba el balón y se lo devolvía, pero seguía derecho, ¿sí? Y era una persona sin ningún tipo de importancia, Ujú. ¿sí? Obviamente al estar disfrazado completamente con una cantidad de cosas, pues nadie le reconocía. Entonces, al no reconocerle, pues nadie se motivaba, A jugar. ¿sí? Por esa persona que estaba ahí en medio de la plaza. De repente, en medio de todo ese ejercicio que están haciendo, él empieza a quitarse, ¿no? Se quita la barba, se quita el bigote, creo que tenía unas gafas, una peluca, y se empieza a quitar todo eso. Y cuando la gente empieza a ver que el que se está quitando todo eso y van poco a poco, a medida que se iba quitando eso, la gente iba reconociendo. Y ya cuando reconocen Ronaldo, se llena esa plaza de cantidad de personas en un momento. En un instante estaba rodeado Mm. por una multitud de personas. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué le reconocieron ese honor? Porque pudieron conocer quién era el que estaba detrás de todo eso, ¿no? Entonces, el reconocimiento vendrá cuando nosotros podemos ver plenamente a quién es que servimos. Entonces, mientras este personaje, este futbolista, Cristiano Ronaldo, estaba disfrazado, era una persona más allí. Nadie, o sea, no le ponían cuidado. Pero a medida que se fue quitando y se fue revelando quién era el personaje que se encontraba ahí en medio de esa plaza con un balón ahí. De hecho, él hasta tenía un pantalón, o sea, estaba vestido como un señor de edad, Ujú. como si fuera un señor de edad. A medida que se fue quitando todo, se fue descubriendo, inmediatamente cuando ya la gente pudo ver quién estaba allí, corrieron hacia él, Ujú. se reunieron alrededor de él. ¿Por qué? Porque se cayó todo eso que lo cubría a él, que no les permitía ver a las personas quién ¿Quién era? estaba ahí, ¿sí? Todo eso se quitó, así entraron. Y eso es lo que estamos haciendo. Con cada enseñanza, amados hermanos, lo que estamos buscando es que se quiten de nosotros Ujú. aquellas cosas que nos impiden ver quién es Dios. Y cuando nosotros podemos ver quién es Dios verdaderamente, entonces vamos a poderle dar Mm. honra, honor y gloria. Ya ahí sí ya todo el mundo quería ir, Mm. ya querían
jugar con el balón, con tenerlo allí, ahí sí ya todo el mundo va a pedir autógrafos, Mm, todo esto, ¿no? sí. Entonces, es de eso se trata, que nosotros podamos realmente ver plenamente, sin distorsión, a quién es que servimos, quién es nuestro Dios, porque de esa manera le vamos a dar honra, gloria y honor. Amén. Y por eso hemos venido desarrollando esta serie de enseñanzas y las hemos desarrollado con base en unas virtudes de Dios. En este caso estamos viendo una de sus máximas virtudes, que es su autoridad, la autoridad de Dios. Y bueno, dentro de eso, de entender la autoridad de Dios, nosotros vamos a poderle reconocer a Él. Y estamos estudiando un pasaje muy interesante en el libro de Isaías, capítulo 30. Y le voy a invitar, por favor, para que vayamos a Isaías, libro del profeta Isaías, Isaías, capítulo 30. Ya hemos visto algunas cosas de este capítulo y las hemos enseñado en los dos anteriores días de Shabbat. Entonces, les voy a pedir, por favor, que veamos lo que dice el versículo 8. Vamos a leerlos del 8, aunque esto ya lo vimos. Sí. Ya. Entonces, ya este versículo ya lo vimos, ¿no? Pero Ujú. quiero partir de ahí. Dice, se le dice al profeta Isaías, al profeta Yeshaya es el nombre hebreo, dice, ahora ve y escríbelo en una tabla y regístralo en un rollo, y que quede para el día postrero, para el día final, como testigo eternamente y para siempre. ¿Qué era lo que iba a registrarse? La actitud que había tenido el pueblo respecto a Dios, porque el pueblo estaba alejándose de Dios, el pueblo estaba rechazando su Torá, estaba rechazando su palabra, y dice la palabra, cuando nosotros leemos este texto, que el pueblo estaba haciendo una alianza nada menos y nada más Ujú. que con Egipto. Estaban retornando, muchísimo tiempo después, retornando a, a aquel imperio que un día los tuvo bajo esclavitud. O sea, volviendo allá. Y la Biblia lo habla y lo determina como un descenso. Un descenso. Ellos están descendiendo. Y están buscando a Egipto para trazar una alianza con Egipto de tal manera que puedan unir sus fuerzas militares para combatir al reino de Asiria, al reino de Ashur. Porque el reino de Ashur, de Asiria, se estaba levantando para venir a guerrear contra Israel. Y esto estaba sucediendo porque así lo estaba permitiendo Dios, ya que esto se trataba de un juicio de parte de Dios porque el pueblo se había apartado de Dios, se habían rebelado y se habían desechado su Torá. El pueblo había desechado su Torá. Entonces dice allí que registre todo esto, para que todo esto quede como un testimonio para el día postrero. Entonces entendíamos, amados hermanos, cómo todas las cosas que nosotros vivimos y hacemos Mm. van quedando registradas. Y todas las cosas que nosotros vivimos en este mundo y todas nuestras acciones quedarán registradas y funcionarán como un testigo a favor o en contra de nosotros en aquel día, el día postrero, el día final. Y dice el versículo 9, porque este es un pueblo rebelde. Entonces mire que todo esto iba a quedar consignado como resultado de su rebeldía. Mm. La rebeldía es una amargura espiritual. De hecho, la palabra rebeldía, ¿sí?, tiene que ver con amargura. Y dice, este es un pueblo rebelde. Y mire cómo los va a caracterizar. Hijos mentirosos. Hijos que no quieren escuchar la Torá, la ley, la Torá
de Yahweh. Ujú. Y estamos viviendo en un tiempo igual. Recuerde que esto no es de extrañar porque No. nosotros repetimos los ciclos. Cíclico. ¿Sí? Entonces Ujú. hay una repetición de los ciclos. Ujú. Y dice la palabra que Israel se habían constituido en hijos mentirosos, que Israel se había constituido en hijos que no Rebeldes. querían escuchar, obedecer la Torá de Yahweh. Y dice el versículo 10, ellos han dicho a los videntes y los visionarios eran formas de llamar también a los profetas, ¿no? Ujú. Yo les explicaba hace 8 días que no se trataba de adivinos o gente como mediums que adivina el futuro y qué miras allí en la bola del futuro, ¿no? Ujú. Que mucha gente consulta a los adivinos para ver qué ven en el ¿Qué futuro, pasa? ¿no? Ujú. ¿Qué me muestra? Léame la mano. Chocolate. Sí, léame el chocolate, el café, bueno, Sí, sí, cuántas claro. cosas, ¿no? El tabaco, Colería. ¿sí? Pura agorería, no. Los videntes, los visionarios, eran los profetas, a quienes el Señor les permitía ver, tener visiones del juicio que vendría sobre el pueblo por causa del pecado. Y comúnmente ellos hablaban estas visiones al pueblo y el pueblo, en vez de atender y arrepentirse, antes se iban en contra de ellos. Entonces el pueblo, miren lo que el pueblo les decía a los profetas, a los videntes, dice, ellos han dicho a los videntes, no vean, y a los visionarios, no tengan visiones, Ujú. no tengan visiones honestas. Háblennos palabras suaves y dennos visiones ilusorias. Que eso es lo que hoy la gente quiere, ¿no? Una palabra, una enseñanza muy suavecita y más bien una palabra cargada de ilusiones. Así Ujú. sean mentiras, pero que los ilusione. Sí. Y esto lo estuvimos viendo hace 8 días. Y les dicen, el pueblo les dice a los profetas, apártense del camino, desvíense de la senda, hagan cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Es decir, ya no querían nada con Dios. Por tanto, así ha dicho el Santo de Israel, porque ustedes desecharon la palabra. Mire, ¿qué fue lo que desecharon? La La palabra. palabra. ¿Cuál palabra? La Torá. Claro. Porque la Torá, recuerden, la Torá es la palabra de Dios. Desecharon la palabra y han puesto su confianza y su apoyo en lo que es fraudulento y perverso. Por eso, esta iniquidad será en ustedes como una grieta progresiva que se abre en una muralla alta, cuya caída viene de repente y rápida. Y será quebrada como se quiebra una vasija de barro, la cual es despedazada sin compasión, de manera que no queda entre sus pedazos un solo fragmento con el cual traer fuego al hogar o Ujú. extraer agua de una cisterna. El Señor le está advirtiendo todo lo que va Así es. a pasar, todo lo que va a suceder por causa de esa actitud rebelde, de despreciar la palabra, porque lo que más rebeldía refleja en el ser humano es despreciar la palabra de Dios, la Torah de Dios, la ley de Dios. Y dice el versículo 15, que fue donde quedamos hace 8 días, porque así dice Adonai Yahweh, el Santo de Israel, regresen y en reposo será su salvación. En la calma y en la confianza estará su poderío, pero ustedes no quisieron. Mire que el Señor siempre, antes de enviar sus juicios, da oportunidades. Da la oportunidad para que nos volvamos, para que regresemos a Él. Y Él les dice, regresen. Entonces en reposo será su salvación. O sea, su salvación va a ser en reposo, en tranquilidad, en calma, en descanso. Ujú. En la calma y en la confianza estará su poderío. Pero ustedes no quisieron. Sencillamente no fue que no pudieron, No, no quisieron. fue que no quisieron. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El Señor nos hace el llamado de regresar a Él. Pero no es que la gente no pueda regresar. Sencillamente no quiere regresar.
no hay una actitud que corresponda al llamado que el Eterno está haciendo con compasión y misericordia Ujú. a todos nosotros. Damos gracias a Dios que nosotros hemos podido escuchar el llamado y hemos podido escuchar la voz de Dios que nos dice, regresen, vengan, regresen a mí. Y hemos podido escuchar esa voz y atenderla y estamos regresando. Y por eso es que cada día nos vamos ajustando más a su palabra, nos vamos ajustando más a su Torá, porque esta es nuestra respuesta al llamado que el Señor nos está haciendo a todos. Y es que así debe ser la respuesta. Nuestra respuesta al llamado que el Eterno nos está haciendo es ajustarnos a su palabra, es escuchar su voz, escuchar su Torá y obedecerla, amados hermanos. Ese es el propósito. No podemos tener la misma actitud que aquí tuvo el pueblo. Entonces, ¿qué dice el versículo 16? ¿Qué hicieron ellos? Al decir que no quisieron, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 16. Sino, dijeron, o sea, por el contrario, dijeron, no, nosotros huiremos en caballos. Entonces tendrán que huir. También han dicho, cabalgaremos velozmente. Sin embargo, sus perseguidores serán más veloces. Recuerden, amados hermanos, que ellos están convencidos que con la alianza militar que iban a hacer con Egipto, iba a ser suficiente para destruir a Asiria, a Ashur, Claro. a aquel pueblo, a aquel imperio que se estaba levantando. Pero el Señor les está diciendo, ustedes piensan Sí. y dicen que van a poder huir, o sea, que van a poder huir, que si cualquier cosa pasa, no hay problema porque van a tener la oportunidad de huir. Y no va a ser así. Y dice, también han dicho, cabalgaremos velozmente. Veloces. Sin embargo, sus perseguidores serán más Veloces. veloces. Entonces, lo que ustedes piensan no es lo que sucederá. Sucederá completamente lo contrario. Y ustedes piensan que van a poder huir, pues sí, van a salir huyendo, pero su vida no les va a servir de nada, porque al fin y al cabo los van a alcanzar. Sus perseguidores los van a terminar alcanzando, atrapando. Ustedes están muy confiados, pero esto va a ser para mal de ustedes. Versículo 17. Ante la amenaza de uno solo, mire lo que el Señor les dice. Qué tremendo, sí. 1000 de ustedes saldrán huyendo. Cuando la promesa que el Señor les hizo a ellos Claro, en Deuteronomio, claro, sí. capítulo 28, de las bendiciones, mire que en Deuteronomio 28 dice, el Señor le había dicho a Israel, si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios y obedeces todos sus mandamientos, acontecerá que, y se despliegan unas bendiciones. Y entre esas bendiciones que se despliegan, dice, por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. O sea, al contrario, sí, tu enemigo va a venir y va a salir huyendo delante de ti. Pero todo esto sucederá si oyes y obedeces atentamente la voz de Yahweh tu Dios, obrando conforme a todos sus mandamientos. Pero como aquí no habían obrado conforme a los mandamientos, entonces el Señor les está diciendo, un solo hombre va a venir contra ustedes y va a hacer que 1000 de ustedes salgan huyendo. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque es que aquí ya no estaba el Señor peleando a favor de ellos. Como siempre, ¿no? Cuando uno tiene esa bendición de decir, si Dios es con nosotros, la respuesta o la pregunta es, ¿quién contra nosotros, no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues tenemos esa seguridad. Mientras Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cómo está Dios con nosotros? Si vivimos conforme a su palabra, a su Torá, si obedecemos sus mandamientos.
y no le somos rebeldes a Él. Pero ¿qué va a pasar si nosotros hacemos lo contrario? Desechamos su palabra, desechamos sus mandamientos, no nos importa su Torá. Pues va a ser al revés. En vez de decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a tener que decir, y si Dios es contra nosotros, pues pobre de nosotros. No queda otra. Sí, ¿no? Imagínense, si Dios es contra Pobre de nosotros, mí. pues pobre de nosotros. Y aquí Dios estaba viniendo contra ellos y por eso Asiria, Ashur, estaba siendo enviada realmente como un juicio de parte de Dios contra Israel. Y por eso ellos pensaban que iban a poder hacer frente al imperio asirio, que ellos iban a poder hacer frente al ejército de Ashur, de Asiria. Pero el Señor le está diciendo, no, no va a ser así. Uno solo los va a amenazar a ustedes y miles de ustedes van a salir huyendo. Ante la amenaza de 5, huirán todos ustedes hasta quedar abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como un estandarte clavado sobre una colina. ¿Sí? Como cuando se clavaban allá, banderas. ¿Sí? Como cuando la gente llega a los picos de las montañas, por ejemplo en el Everest, la gente coge y clava una bandera del país que representa a esa persona y allá queda y luego se baja, porque allá no puede quedar viviendo nadie. Y allá queda esa banderita, sola, sin nada más, allí. Como aquella bandera que pusieron los astronautas cuando fueron por primera vez a la luna, que clavaron una bandera ahí de los Estados Unidos. Allá quedó sola. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así van a quedar abandonados. Solo esa bandera allá. Como una bandera, como un estandarte en una montaña, clavados allí sobre una colina. Así quedarán. 18. Verdaderamente Yahweh está esperando para mostrarles compasión. Y se levantará con misericordia, porque Yahweh es Dios de juicio. Mire, ¿quién es Yahweh? Dios de De juicio. juicio. A veces se nos olvida eso. Yahweh es Dios de juicio. Dios es amor. Todo el mundo, ¿no? Y a eso es lo que más se apega a la gente. Dios es amor. Dios es amor, pero es que la gente piensa que Él es solamente es amor y que el amor entonces significa alcahuetear el pecado de todo el mundo. Claro. Cuando el amor es algo contrario, ¿qué iba a hacer? Sí, es que el amor también es hacer justicia. Entonces ahí se ve que hay justicia, pero no nos gusta la justicia. Así es. Por eso Pensamos que no. el apóstol Yohanan, el apóstol Juan, dice, de esto se trata el amor a Dios, el apóstol Juan. De esto se trata el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Mire lo que se trata el amor. Entonces, mucha gente piensa equivocadamente porque es que tenemos tergiversado el significado del amor, lo vemos desde una perspectiva muy filosófica y humana, lo vemos desde una perspectiva muy carnal, que el amor sencillamente es acolitar todo lo que nosotros hagamos, todo lo que el ser humano hace, toda la maldad y todo el pecado, y que eso es el amor. No, el amor no tiene que ver con acolitar, amados hermanos, el pecado. El amor tiene que ver con corregir el pecado. Por eso dice, la Biblia dice que Dios, al que ama, a ese disciplina. El amor tiene que ver con disciplina, con corrección. Mire que no dice que Dios al que ama, a ese le alcahuetea, a ese le acolita su pecado. No, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos muchas veces un concepto muy errado, un concepto muy platónico del amor, un concepto filosófico humano del amor que no corresponde al concepto bíblico del amor.
Entonces nosotros tenemos que empezar a ajustar todos los conceptos que tenemos a los conceptos bíblicos. Por eso es que cuando nosotros venimos a la palabra y empezamos a vivir conforme a la palabra, empezamos a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Claro. Mientras que no hacemos ese ejercicio con el pensamiento que traemos del mundo, por eso vamos a estar llamando a lo malo, como el mundo lo llama, bueno. Bueno, Y a lo bueno, como el mundo lo llama, Malo. malo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser bíblicos y a llamar las cosas según lo que dice la palabra. Entonces, dice la Biblia que Yahweh es Dios de juicio. No nos olvidemos de eso. Y por eso Él va a traer juicio. Y ahí la gente no le va a poder decir, ay, ¿dónde está tu amor, Dios? Ay, ¿cómo así? No. Juicio. Entonces, por eso Él nos muestra compasión. Él muestra misericordia. La mayor compasión y la mayor misericordia que el Eterno ha demostrado es haber enviado a su Hijo por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a Yeshua, nuestro Señor, a morir por nosotros, para que todo aquel que permanece creyendo en Él no se pierda, no se condene, mas tenga la vida eterna, amados hermanos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender, que si bien el Señor nos da oportunidad, también el Señor demandará Claro. juicio por no haber aceptado esa oportunidad. Ujú. Entonces, por eso dice acá, bienaventurados son todos los que esperan en Él. Claro, todos los que aprendemos a esperar en el Señor. ¿Y qué es esperar en el Señor? Esperar en el Señor no es otra cosa que hacer conforme a lo que Él dice en su palabra. Cuando alguien dice, yo estoy esperando en el Señor, es porque está afirmando que está haciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 19, ciertamente, oh pueblo de Sión, habitante de Jerusalén, no tendrás más motivo de llanto. Él te concederá su favor ante el sonido de tu clamor y te responderá tan pronto lo oiga. Oiga, yo leo esto y de verdad yo digo, ¿cómo es posible que el Señor, siendo tan misericordioso y mostrando su gracia plena, hermoso esta palabra. nosotros no le respondamos a Él con toda esa bendición que Él nos está entregando? No respondamos realmente como debemos responder. Y el profeta le está diciendo al pueblo, Ujú. ciertamente, oh pueblo de Sión, habitante de Jerusalén, no tendrás más motivo de llanto. Él te concederá su favor ante el sonido de tu clamor y te responderá tan pronto lo oiga. Bien. Les está diciendo, todavía hay oportunidad. Desistan de lo que están haciendo. Desistan de hacer esa alianza, ese pacto con Egipto. De creer que van a poder en sus fuerzas enfrentar al ejército de Ashur, de Asiria, cuando esto es algo que Dios está permitiendo por causa del pecado de ustedes. Lo que deben hacer no es ir a hacer una alianza con Egipto, sino arrepentirse de su pecado. Y si se arrepienten de su pecado, el Señor quitará todo llanto de ustedes. El Señor escuchará la voz de su clamor y Él responderá prontamente. Ujú. Amados hermanos, y hasta el día de hoy se nos dice esto a nosotros. Ahora nosotros a veces somos muy arrogantes y pensamos y decimos, ese pueblo de Israel, qué rebelde era, ¿no? ¿Cómo es posible que no podían atender semejante oportunidad que el Señor les estaba dando? Si nosotros hubiéramos sido Israel, lo hubiéramos hecho. Y muchas veces nosotros somos, sí, como Israel, pero igual de rebeldes. Ay, Dios.
Y muchas veces ante circunstancias y situaciones que se espera que nosotros nos volvamos realmente al Señor, lo que hacemos es lo contrario. Nos volvemos pero en contra de Dios, porque terminamos haciendo lo contrario a su voluntad, a su palabra. Y la historia se sigue repitiendo. Y vamos cayendo en una espiral que parece que no tiene fin. Y dice el versículo 20, aunque el Señor, aunque Adonai, te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tus maestros no te serán quitados. Y acontecerá que con tus propios ojos verás a tus maestros. Tremendo esto. Este versículo sí me llamó a mí muchísimo la atención. De hecho, vi que muchas veces no lo traducen de la mejor manera. No recuerdo. ¿Cómo dice allí es tu versión, la que tienes allí en el versículo Dice, 20? y aunque Yahweh te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él, que es tu maestro, no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Así está. Sí, noté eso que a veces traducen de esa manera. El que es tu maestro. Él, que Sí, es tu sí, maestro. o el que es tu maestro, sí. Por ejemplo, Reina Valera dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros. Bueno, acá sí Reina Valera Cómodo. lo tradujo Sí, porque acá está correctamente. diferentísimo. Correctamente, ojo. Tus maestros nunca, dice, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Sí, sí, porque el texto, cuando uno lee el texto hebreo como tal, literalmente no dice tu maestro refiriéndose al Señor, sino Claro. tus maestros. Literalmente está en plural refiriéndose a tus maestros. Y es que el Señor le está diciendo a Israel esto. Aunque ustedes tengan que pasar por aflicción y por tiempo de adversidad, tus maestros, ¿quién eran los maestros de Israel? Pues sus profetas, sus sacerdotes que estaban allí cumpliendo la palabra. Aquellos que estaban cumpliendo la palabra, no los profetas y sacerdotes que se habían torcido, sino aquellos que estaban cumpliendo la palabra. Entonces, sí, puede venir momentos de aflicción y de angustia. Sin embargo, el Señor promete algo, que siempre todos los que viven conforme a la palabra del Señor, a pesar de las adversidades que se puedan presentar, el Señor siempre les tendrá rodeado de maestros que les están enseñando, maestros que los están guiando, amados hermanos. El Señor no va a quitar a aquellos. Y por ejemplo, los profetas. Mira, ahí estaba Isaías. Isaías estaba como un maestro ante Israel. Les estaba advirtiendo a ellos que se arrepintieran. Allí había un maestro trayendo la palabra de Dios. Allí había un maestro que les estaba haciendo entender. No se los había quitado el Señor, como para que no dijeran, es que no tenemos quien nos guíe, es que no tenemos quien nos enseñe. Y ustedes, amados hermanos, tienen también, el Señor les ha puesto ante ustedes quien les enseñe, quien les hable, quien les traiga la palabra. El día de mañana no podrán ustedes decir, alegar y decir, no, es que no tuvimos un maestro que nos enseñara, no tuvimos a alguien que nos guiara en la palabra, nos fue quitado, nos fue arrebatado y nos quedamos sin ninguna enseñanza, sin nadie que nos pudiera enseñar. Yo entiendo cuál es mi llamado, amados hermanos, y entiendo cuál es mi responsabilidad. Por eso ustedes siempre me verán con el mismo carácter y la misma verticalidad en la enseñanza. Y para algunos puede ser que yo parezca como muy exagerado, sí, muy exagerado Sí, sí, mira. en lo que hablo, en lo que digo, y tal vez incluso hasta extremista. Uy, es que el pastor a veces es como extremista, ¿no? No, amados hermanos, yo estoy haciendo mi trabajo, el que me encomendó el Señor.
porque sé la importancia de lo que significa el llamado que Dios me ha hecho para ustedes. Y por eso no voy a renunciar nunca a hacerlo, porque hay una promesa y por lo menos espero que así sea y que ustedes siempre puedan tener allí la enseñanza, a pesar de la adversidad, a pesar de la aflicción que puedan vivir, ustedes puedan estar rodeados de la enseñanza que los va a sustentar día a día en el nombre del Señor. Y dice la palabra, el versículo 21. Y aunque te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, aquel es el camino, síguelo. Todavía le va diciendo, ¿Ah? qué misericordia. Mire esto. Y es que también esa es allí la función que el Señor trae a través de su Espíritu, Ay, ¿no? sí, Dios mío. Se está desviando, derecha o izquierda, y allí una voz que te habla, ¿sí? Aquel es el camino, cuidado, te estás desviando. Y obviamente el Señor pone siempre esas voces, ¿no? A través de nosotros, como sus pastores. Hay la palabra, a través de aquellas personas que sirviendo a Dios y viviendo conforme a la palabra, te guían y te dan un consejo. Allí muchas veces el Señor pone allí personas del servicio, personas directivos de la congregación, diáconos, allí para decirte, ojo, sigue adelante, mira, te estás desviando. Y el Señor le dice, allí habrá todavía alguien allí a las espaldas diciéndote, ojo, aquel es el camino, mira, aquel, no este por donde vas, es aquel, mira, te estás desviando, es aquel camino, ojo, cámbiate, sigue ese camino. O sea, el Señor insiste, persiste y no desiste. Por eso yo siempre lo he dicho, si un ser humano se condena es porque el ser humano hizo todo lo posible por condenarse. Porque Dios ha hecho hasta lo imposible para que nos salvemos. Y cuando digo que ha hecho hasta lo imposible, amados hermanos, enviar a su propio Hijo, ¿quién iba a imaginarse eso? Enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. ¿Qué más queremos? Entonces, aquí vemos esta situación. Y por tanto, nosotros, amados hermanos, necesitamos vivir conforme a lo que Dios ha trazado. Lo que Y ha ahí está Él. establecido, claro. Ahí está Él. Aquel es el camino. Entonces, si la persona termina desviándose y se va detrás de un camino de muerte, es porque ignoró Totalmente. todas las voces Las que el indicaciones. Señor le Ujú. puso a su alrededor. A que le hablara una, otro, nada. No quiso escuchar nada. Entonces, dice acá, tendrás por impuros tus ídolos. Obviamente, si nos volvemos a Dios, o sea, Él le decía a Israel, si ustedes se vuelven por el camino, se regresan por el que es, entonces tendrás por impuros a tus ídolos. Claro, ¿qué sucede cuando uno se regresa a Dios? Pues empieza una limpieza espiritual. Y todos aquellos ídolos empiezan a destruirse. Aquellos ídolos que para nosotros eran lo máximo, ya los empezamos a ver Ya. como lo que son, meros ídolos, nada. Entonces tendrás por impuros tus ídolos enchapados de plata y De tus oro. estatuas revestidas de oro. Ujú. Los arrojarás como trapo contaminado y les dirás, ¡fuera! O sea, los sacarás. Se ha vuelto Un a trapo ellos. contaminado. Los trapos contaminados era, en este caso, el trapo contaminado, cuando se refiere al trapo contaminado, eran los trapos que usaban para auxiliar a las personas que estaban enfermas. Entonces les limpiaban las llagas, sí, les hacían algún tipo de limpieza. Entonces todos esos trapos por
cuestión de sanidad, todos estos trapos los terminaban desechando, los Claro. sacaban, los echaban fuera a los lugares donde desechaban toda la basura y la Ujú. quemaban, Sí. ¿sí? Ese es lo que llama ahí trapo contaminado, que eran los trapos que se usaban para limpiar las heridas, Vida de las los llagas de todas las personas que se encontraban enfermos. enfermas, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, los leprosos estaban cubiertos con unos trapos y esos trapos al tiempo se tendían a contaminar con toda Claro. esa El llaga y todo eso. líquido. Entonces, Se eso supuran las llagas. lo tiraban fuera. Eso es lo que llama un trapo contaminado, que era el Ujú. trapo que usaba, digamos, como médicamente, hablando como cuando se usan gasas, algodones Ujú. y todo este tipo de cosas que usan los médicos para limpiar alguna herida. Todo eso se desecha, Sí, contaminado. ¿sí? Ujú. Y dice, entonces se proveerá lluvia para la La semilla semilla. con la que siembres el terreno. O sea, el Señor está mostrando qué es lo que pasará si se vuelven. Ujú. Está diciendo toda la ¿m? bendición. Y el alimento que produzca la tierra, y el alimento que produzca la tierra será substancioso y abundante. En ese día tus Tú ganados tendrás. pasarán en amplias Mm. praderas. Y en cuanto a los bueyos y los asnos que labran la tierra, comerán forraje salado que ha sido aventado con pala y horqueta. Y en todo monte alto y en toda colina elevada aparecerán arroyos, corrientes Qué de aguas, bendición. en un día de gran matanza cuando caigan las torres. Mm. Tremendo esto, ¿no? Tremendo, sí, señor. Mire todo lo que el Señor le está diciendo. Mire, allí va a venir la bendición, van a haber fluido de aguas, van a venir Fluido de torrentes, años. va a venir una cantidad de situaciones que van a bendecir sus vidas. Y la luz de la luna se volverá como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. Cuando Yahweh vende las heridas de su pueblo Qué y hermoso. cure las Qué hermoso. contusiones que ha sufrido. Qué hermoso Claro, pastor. porque el pecado, amados hermanos, es una Amén, enfermedad. amén. El pecado produce heridas en nosotros. El pecado produce llagas en nosotros Mm. y el Señor quiere vendarlas, quiere curarlas. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Israel. Y es lo que al final va a suceder, ¿no? Sí, señor. Cuando todos nosotros nos volvamos a Dios, pues todo esto es lo que sucederá. Vendrá el sol de Qué hermosa justicia. palabra. Sobre nosotros habrá luz resplandeciente, la luz del Señor. Resplandecerá única, ¿sí? Sí. Como una luz gloriosa que jamás hemos visto. Aleluya. Y dice versículo 27, he aquí el nombre de Yahweh viene de lejos, con ardiente ira y densa humareda. Sus labios están llenos de furor, su lengua es como fuego consumidor. Entonces, les dice lo que va a suceder. ¿Qué es lo que el Señor va a traer sobre ellos si se arrepienten, si se vuelven a Él, si no, si dejan a un lado ese plan tan terrible que tienen de ir a trazar una alianza con Egipto y más bien, en vez de pensar hacer esto, volverse a Dios y pedirle perdón a Él, arrepentirse de corazón y mire todo lo que el Señor les dice a ellos qué va a suceder. Sin embargo, les advierte que si no lo hacen, viene en camino el Señor. Mira lo que le dice. He aquí, el nombre de Yahweh viene de lejos, con ardiente ira y densa humareda. Sus labios están llenos de furor. Su lengua es como un fuego consumidor. Su aliento. Y su espíritu como un torrente desbordado que llega hasta el cuello, Viene a poner para lluvia. zarandear a las naciones en criba de destrucción, y con riendas en las quijadas de los pueblos para hacerlos errar. Tremendo esto. Para ustedes. Mire esto tan tremendo, amados hermanos. El Señor viene. Por eso nosotros recordamos cuando el Señor Yeshua
empezó a manifestarse con la predicación. Y él empezó a decir, el reino de los cielos se está acercando. Eso es una advertencia. El reino de los cielos se está acercando. Arrepiéntanse. Mire que la predicación de Yeshua siempre es una predicación al arrepentimiento, dándonos a entender siempre que el reino de Dios se está acercando, viene. ¿Y cómo viene el reino de Dios? Con ardiente ira, con densa humareda, sus labios están llenos de furor, su lengua es como un fuego consumidor. Y el espíritu del cual hoy gozamos, eso es el espíritu del Señor que nos lleva a toda verdad. Es el espíritu del Señor que nos permite entender y comprender nuestro pecado, de tal manera que nos arrepintamos. Es el espíritu del Señor que nos conduce hacia Dios. Pero dice la Biblia que viene su espíritu como un torrente desbordado que llega hasta el cuello. Un torrente desbordado significa un río que se ha desbordado. Y un río desbordado, imagínese un río que le esté desbordado y que le esté dando a uno al cuello. Pues significa prácticamente que uno va a terminar ahogado. Porque un río desbordado se lleva todo por delante. ¿Quién puede salvarse de un río desbordado? Pues simplemente el río arrasa con uno. Y si el agua ya le llega a uno al cuello, pues significa que no tiene ningún tipo de esperanza porque lo está arrastrando por todo lado, va a terminar ahogado o va a terminar golpeado con toda la empalizada que trae comúnmente un río desbordado. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez un río desbordado, pero eso es miedosísimo. Porque no solamente la furia del agua, la densidad, el volumen de agua que viene allí desbordándose, sino todo lo que está arrastrando. Y es tal el caudal que precisamente viene arrasando con todo y trae una empalizada tremendo y eso va arrasando árboles y todo lo que encuentre. Y el que no muere ahogado, pues muere por un golpe de estos o atravesado por una rama o algo así. Y esa es la figura que está mostrando. Y su espíritu como un torrente desbordado que llega hasta el cuello. Para zarandear a las naciones en criba de destrucción. Una criba era lo que se usaba para separar el trigo de los elementos que no eran propios y los zarandeaban, ¿no? Para eso. Y con riendas en las quijadas de los pueblos para hacerlos errar. Pero para ustedes habrá canciones. Entonces mire lo que el Señor dice. Mire lo que viene. Esto es lo que viene. Este castigo viene es ¿para quién? Para las naciones. Ojo, para las naciones. El castigo y el juicio no es para el pueblo de Dios, sino para las naciones. Pero si nosotros nos comportamos como si fuéramos las naciones, los gentiles, la palabra naciones que aparece ahí es la palabra goim, que significa gentiles también, naciones gentiles. Entonces sí, somos el pueblo. Como pueblo, esto no es lo que Dios tiene preparado para nosotros, no, por el contrario, lo que leímos antes. Bendición abundante, bendición para nosotros en todo lo que tenemos. Eso es lo que Dios tiene. Pero el juicio es para las naciones. Ojo, el juicio es para las naciones. ¿Cómo nos libramos de ese juicio? Pues siendo parte del pueblo de Dios. ¿Podemos ser de las naciones y ser liberados del juicio? No. Porque si estamos siendo parte de las naciones, no somos parte del pueblo de Dios. Por eso de seguir creyendo que somos gentiles, Peligro. naciones, y que entonces como gentiles nos podemos llegar a salvar, no. Si bien éramos gentiles, como dice la Biblia, porque la Biblia señala que nosotros en otro tiempo éramos gentiles, sí, éramos, pero ahora, dice la Biblia, pero ahora somos pueblo. Y el enemigo es tan astuto que
muchas veces nos quiere hacer creer que aún nosotros podemos seguir siendo gentiles, naciones. Y usted va a escuchar aún a predicadores que dice, es que nosotros somos gentiles, no tenemos que cumplir la ley de Dios, porque nosotros somos gentiles. Pues para los gentiles, para las naciones, es que vendrá eso. Por eso dice, para zarandear a las naciones, a los gentiles. Entonces, mientras nosotros nos comportemos como gentiles, como naciones, pues vendrá el castigo, vendrá el juicio. Pero si decidimos no ser más gentiles, sino ser parte del pueblo de Dios, y como pueblo de Dios obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, obedecer lo que dice allí, pues dejamos de ser gentiles y pasamos a ser pueblo de Dios. Y por eso dice el versículo 29, haciendo la diferencia Claro. entre las naciones, los gentiles y su pueblo. Versículo 29. Pero para En ustedes, cambio, habrá cantos. mire, para ustedes habrá canciones, como la noche en que se celebra una fiesta sagrada. Canciones, y no cualquier canción, sino las canciones que se entonan en medio de una fiesta sagrada. ¿Y cuáles son las fiestas sagradas? Pues Bíblica. las que están establecidas en la palabra de Dios. Ahí están las fiestas sagradas. Y por eso como pueblo, ¿qué hacemos nosotros? Celebramos las fiestas. Cada fiesta, claro. Y por eso celebramos con canciones, ¿cierto? Como nos gusta. Como nos gusta. Y las celebramos con canciones y cánticos y danzas. Y por eso literalmente dice, como la noche en que se celebra una fiesta sagrada. Así dice tu Sí, sí, Biblia. sí. Como en la noche de fiesta santa. De fiesta santa. Ujú. Ujú. De fiesta sagrada o fiesta santa. Como en la noche en que se celebra una fiesta sagrada, una fiesta santa. Habrá regocijo como cuando marchan con flauta, con panderos y con liras a la roca de Israel en el monte de Yahweh. Entonces, claro, habrá una diferencia. Va a venir ese tiempo, va a venir ese día. Y para las naciones habrá juicio, mientras que nosotros estaremos celebrando fiesta sagrada al Señor. Canciones, cánticos de gozo, de fiesta sagrada. Mire que aún se nos muestra que el tiempo en que el Señor vendrá a tomar a su pueblo será un tiempo de celebración, de fiesta sagrada. ¡Wow! Tremendo esto, ¿no? O sea, tremendo que la Biblia nos dice y nos profetiza que eso, que cuando el Señor venga y traiga juicio a las naciones, mientras Él trae juicio a las naciones, nosotros estaremos en medio de una fiesta sagrada. ¿Y cómo nos preparamos para esa fiesta sagrada? Pues celebrando cada fiesta sagrada. Nosotros nos entrenamos, ensayamos de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta. Eso es lo que hacemos. Y por eso dice que habrá regocijo como cuando marchan con flautas, panderos, con liras a la roca de Israel en el monte de Yahweh. Amén. Y mira lo que dice el versículo 30. Este es el versículo clave porque allí habla de la autoridad de Dios. Y digo clave porque el tema que hemos venido desarrollando es la autoridad de Dios. La palabra Hod en hebreo. Ujú. Hod en hebreo, autoridad. Yahweh H-O-D. hará ver su- H-O-D. Hod. 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 Pues dice allí, pues Yahweh hará oír su voz de autoridad. Ay, ve. Cuando el Señor venga, amados hermanos, lo que se va a escuchar, ese sonido estruendoso que se va a escuchar, que lo van a escuchar las naciones y lo vamos a escuchar nosotros, es su voz de autoridad. Su voz de autoridad. Od. Aparece ahí la palabra Od. No todas las Biblias traducen voz de autoridad.
no sé cómo lo traduce Aquí dice Yahweh dejará oír su voz majestuosa. majestuosa, ¿sí? Recuerde que majestuoso es Hadar, Hadar. Hod es autoridad, ¿sí? Ajá. Pues Yahweh hará oír su voz de autoridad y ahí temblará todo el mundo, toda la nación. ¿Usted imagina cómo será? O sea, yo trato de entender esto, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba allí en la base del monte y dice que Dios le empezó a hablar. Y fue tal la situación que el pueblo tuvo miedo. Y le pidieron a Moshe, dijeron, no, por favor, que no hable con nosotros, ve tú y habla con él, pero no, o sea, y eso que el Señor les estaba hablando para emitirles su palabra. Ahora imagínense que este será un Mira. comando, será una voz de autoridad para juicio a todas las naciones. Juicio a las naciones. O sea que la voz de autoridad de Dios tiene que ver con el juicio que vendrá. Y eso es lo que va a escuchar el mundo entero. La voz de autoridad. ¿Cómo será eso tan terrible? Sí. Va a ser tan tremendo, amados hermanos, que Apocalipsis registra que los seres humanos pedirán a las montañas, caigan sobre nosotros. O sea, Será la aplástennos. muerte. Aplástennos, aplástennos. No, ¿qué es esto? Será algo tan aterrador, será tan horrorizante, es que yo no sé ni siquiera Que desearán la muerte. qué palabras usar para mostrar eso. Sí, claro, desearán la muerte. Será aterrador, amados hermanos. Oirán. Dice, pues Yahweh hará oír su voz de autoridad, Hod, y desplegará la rapidez de su brazo con furor de ira, con llama de fuego consumidor, con tempestad, aguacero y piedras de granizo. Y dice Apocalipsis Sí. que el granizo que caerá sobre la tierra será del peso de un talento, es decir, aproximadamente 30-33 kilogramos. Imagine que a uno le caiga un pedazo de granizo de 30, o sea, No, pues claro. de 30 kilogramos a uno. No, pues eso lo mata a uno. Y la gente estará horrorizada. Apocalipsis describe esto de una manera terrible, de horror. La gente estará desesperada. Imagínense, vendrá un granizo de 30 kilogramos. O sea, dice que será del peso de un talento. 30 kilos. Que a uno le caiga una cosa de 30 kilos, lo mata a uno, Ah, pues que lo aplasta. Y por eso dice acá, y desplegará la rapidez de su brazo, con furor de ira, con llama de fuego consumidor, con tempestad, aguacero y piedras de granizo. Mire lo que es su autoridad. Es decir, que la autoridad de Dios tiene que ver con su juicio. Su juicio. El Señor va a imponer su autoridad por medio de su juicio. Y dice el versículo 31, porque Ashur, que golpea con la vara, será hecho a pedazos por la voz de Yahweh. O sea, Ashur, Asiria, eran los enemigos de Israel. El Señor había prometido que los guardaría de sus enemigos si ellos guardaban ¿qué? Sus mandamientos. Pero si no guardaban sus mandamientos, entonces sus enemigos se levantarían contra ellos y los destruirían. sí. ¿Qué es lo que está prometiendo el Señor? Que Él destruirá, que Él es el que puede destruir a Ashur. O sea, que ellos con la alianza que van a hacer con Egipto no van a poder destruir a Ashur, a Asiria. Que es Dios quien la puede destruir, pero si ellos se vuelven a Él, si ellos reconocen su pecado, si ellos se arrepienten verdaderamente y destruyen toda su maldad, toda su idolatría, entonces el Señor a Ashur lo va a destruir. Ujú.
Pero si no, Ashur los va a destruir a ellos. Sí. Ahora, Ashur, amados hermanos, hoy por hoy representa al mundo. Sí, esto era en el tiempo antiguo, ¿no? Y así fue. Se levantó Ashur, se levantó Asiria y vino y asoló todo el reino del norte. Lo asoló, todo el reino del norte. Y luego se levantó Babilonia, Babel, y asoló todo el reino del sur, hablando de Israel. Recuerde que Israel estaba dividido en dos. Reino del norte y reino del sur. Israel. Ashur, Asiria, asoló, arrasó con la parte del norte, el reino del norte. Luego se levantó Babel, Babilonia, y arrasó con la parte del reino del sur. Pero como se está hablando de Ashur, la palabra Ashur, amados hermanos, ¿sabe qué significa la palabra Ashur? Significa dejar huella, las pisadas. Yo no sé si cuando usted ha ido al mar, a la playa, usted camina por la playa, ve que va dejando ¿qué? Huella. Huellas. Y esas huellas, ¿sí? Se van dejando. Es dejar huellas. Es decir, que va dejando las pisadas, deja huellas. Y es que Ashur, Asiria, espiritualmente, pisa tan fuerte Que deja su... que quiere dejar huella Ujú. sobre nosotros. Ahora, si nosotros nos volvemos a Dios verdaderamente, genuinamente, vivimos conforme a su palabra, vivimos conforme a su Torá, a sus mandamientos, entonces el Señor destruirá a Ashur, a Asiria, espiritualmente hablando. Ujú. El mundo no podrá venir a imponer y a dejar sus huellas sobre nosotros, si nosotros nos volvemos genuinamente a Dios. Ujú. Pero si no es así, Ashur va a pisarnos y nos va a pisotear todo lo que quiera, porque Ashur significa dejar huellas, dejar pisadas. Y nos va a pisotear y va a dejar marcadas sus huellas sobre nosotros. Porque eso es lo que quiere el mundo. El mundo quiere dejar huellas sobre nosotros. Me gusta mucho el texto de Job. Por ejemplo, en Job capítulo 23, versículo 11, dice allí en Job 23, 11, me gusta esto, dice, permítanme acá, dice, mis pies han seguido sus huellas, ahí está la palabra, guardé su camino y no me aparté. Entonces, ¿qué es lo que se espera? ¿Las huellas de quién vamos a seguir? Claro. Las huellas del Creador. Claro. Mire que Job 23, 11. Mis pies han seguido sus huellas, y ahí está la palabra Ashar, Mm. de la cual viene Ashur. Ashar, de la cual viene Ashur, Asiria. Job 23, 11. Ujú. Ashar en hebreo, Ashur. Mis pies han seguido sus huellas, guardé su camino y no me aparté. Desviarme. Entonces, ¿qué es lo que dice allí en el libro Job que seguía? Las huellas, las Huellas. pisadas. Y no me aparté de esas huellas, no me aparté de esas pisadas, y por tanto seguí su camino y no me aparté. ¿Qué es lo que se espera? Que nosotros sigamos las huellas de quién? Del Maestro, del Amén. Mesías. Amén. Que si van a quedar huellas en nosotros y pisadas, que sean las del Mesías, las de nuestro Maestro, las de Yeshua. ¿Qué quiere el mundo? Borrar esas huellas, quitarlas e imponer sus propias huellas, sus propias pisadas. Y dependerá de nosotros si permitimos que el mundo pase por encima de nosotros y nos deje marcado con huellas y pisadas por todo lado. Por eso, si nosotros nos volvemos a Dios y vivimos conforme a su palabra, van a quedar las huellas de Dios, las huellas del Mesías en nosotros. Pero si por el contrario nos rebelamos contra Dios y no queremos vivir conforme a su palabra, pues las huellas que vamos a tener el mundo, ¿y tras de qué pisada nos vamos a ir? Detrás de las pisadas del mundo, detrás del camino del mundo, que es un camino de muerte. Entonces por eso dice, porque Ashur significa el que deja huellas, que golpea con la vara será hecha pedazos por la voz de Yahweh, la voz de autoridad, ¿no? Ujú. Entonces queremos
que el mundo que nos rodea, que el enemigo, que el pecado se ha hecho pedazos, pues permitamos que la voz de autoridad de Yahweh sea la que se escuche. ¿Y cómo se escuchará la voz de autoridad de Yahweh? Cuando vivimos conforme a su palabra, a sus Amén. preceptos, a su Torá, a sus mandamientos. Entonces se hará oír la voz de Yahweh, esa voz de autoridad, y volverá a pedazos todo aquello que quiere venir en contra de nosotros. Amén. La voz de autoridad también es una voz de defensa que despedaza todo. Por eso dice, porque Ashur que golpea con la vara será hecha pedazos por la voz de Ujú. Yahweh. Y cada golpe de la vara del fundamento de Yahweh, así dice, Sonarán fundamento. tambores, arpas. Y cada golpe de la vara Será una del guerra terrible. fundamento. ¿Quién es el fundamento? Yeshua. Yeshua. Amén. Literalmente dice fundamento. Yo no sé si su Biblia diga fundamento, pero literalmente dice fundamento, el texto hebreo. Y cada golpe de la vara del fundamento, ¿ahí qué dice? ¿Vara de qué? No, y cada golpe que descargue Yahweh sobre ella, Ah, ok. sonará No habla. tambores, nomás. Y cada golpe de la vara del fundamento de Yahweh que se siente contra ella, contra Ashur, contra esa nación, será con panderos y con arpas cuando se enfrente a ella en tumultuosa batalla. Ujú. Pero que sea vencida por el Señor. No eran ellos con la alianza de Egipto que lo iban a vencer, que iban a vencer a Ashur. Desde hace tiempo está listo su crematorio. Su crematorio está listo. También está preparado para el rey mismo. También está preparado para el rey mismo, pues profundo y ancho es el horno de fuego, preparado con mucha leña, y el soplo de Yahweh, cual torrente de azufre, es quien lo enciende contra ella. Mm. Es el soplo de Yahweh, amados hermanos, que está encendiendo continuamente esto Ay, que viene allí contra Ashur, que representa al mundo. Ujú. Entonces, si nosotros queremos vencer al mundo, pues no vencemos al mundo haciendo alianzas con el mundo. no, 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 no. No es haciendo alianzas con el mundo, amados hermanos, que nosotros vamos a vencer al mundo. Pero es el discurso que se vende ahorita, ¿no? Que hay que hacer alianzas, Sí, no, no exhortar y estar distante de ese tipo de cosas, sino antes hacer alianzas. ajá. Y ahí donde está el error más Nuestra grande. única alianza es con el Eterno y su Ujú. palabra. Nada más. Esa es nuestra única alianza, con nuestro Dios y su palabra. Ujú. Así. Entonces no podemos pretender, entonces Israel pretendía vencer a una nación como Ashur haciendo alianzas con Egipto, que Egipto y Ashur representan lo mismo. Claro. Egipto, Misraim en hebreo, y Asiria, Ashur en hebreo, representan lo mismo. Claro, el sistema. Entonces, esa es la alianza con el Eterno, con el nuestro Dios. Amén. Amén. Y entender que la voz de Yahweh, la voz de autoridad, es la que se hará oír y despedazará todo. Por tanto, la autoridad de Dios es la que tiene el poder de destruir a nuestros enemigos. Amén. Y Él nos ha dado esa autoridad a nosotros. Bueno, vamos a dejar hasta acá, amados hermanos, y vamos a dar gracias al eterno Dios, no sin antes pedirles a ustedes que por favor le den me gusta a este video de YouTube, me gusta, y compártanlo en sus redes sociales, me gusta y compártanlo en sus redes sociales. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez, por favor comuníquese con nosotros escribiéndonos al número de WhatsApp que aparece en su pantalla. Número de WhatsApp que aparece allí, escríbanos que nosotros entraremos en contacto con ustedes. Y no se olviden que mañana tenemos nuestra casa de palabra virtual a las 8 de la mañana. Es un espacio online muy especial donde todos ustedes deben participar y pueden participar. Por favor, conéctese y ahí van a recibir una enseñanza muy especial. Y luego a las 10 de la mañana van a tener todos los muchachos, los niños, jóvenes, adolescentes, van a tener sus escuelas sabáticas, espacio. 8 de la mañana, Ujú. allí también online. Esas son conexiones, ¿ok? Y luego a las 4 de la tarde tenemos el servicio presencial, tanto en la ciudad de Cali como en la ciudad de Tunja. Aquí en Cali
y en Tunja los esperamos con sus familias para que juntos exaltemos y alabemos el nombre del Señor y que podamos al son de panderos y arpas, Cantar al Señor. cada golpe de la vara del fundamento de Yahweh se asienta contra Ashur, contra este sistema, con panderos y con arpas. Amén. Entonces lo esperamos para que juntos alabemos y exaltemos el nombre del Señor, tanto aquí en la ciudad de Cali como en Tunja, 4 de la tarde, nuestro servicio presencial. No se olviden de eso. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar dando gracias a Él por su palabra. Sí, Señor. Y nos quedamos con, si vamos a llevar huellas y marcas, que sean las marcas del Evangelio. Amén. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta palabra preciosa, Señor, que nos has dado, por esta palabra poderosa, que nos exhorta, que nos recuerda que no podemos salirnos del camino. Y tú, Yeshua, eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque esta palabra que nos confronta también nos da esperanza, Señor. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de nuestro poderoso Yeshua, Yeshua nuestro Mashiach. Amén. Amén Y amén. y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, a todos ustedes les deseamos que sigan teniendo una bendición muy grande de lo alto y a todos ustedes les decimos Shalom.